Hola a todos. Suscríbanse al canal y comenten aquí abajo ideas para el próximo video. El silencio aquí abajo es lo que más me perturba. Es una ausencia total de sonido que pesa sobre los hombros como una manta de plomo. No es la calma de una noche tranquila en el campo, ni el silencio respetuoso de una biblioteca. Es un silencio de tumba, denso, profundo y absoluto, roto únicamente por el zumbido casi inaudible de la ventilación de emergencia y el eco de nuestra propia respiración. A veces, cuando Brad se mueve mientras duerme o Murphy deja caer una ración, el ruido es tan violento, tan intrusivo, que me hace saltar el corazón en el pecho. Llevo aquí encerrado lo que calculo son 3 o 4 días, pero el tiempo ha perdido todo su significado. La única luz es el resplandor constante y verdoso de las lámparas de emergencia que bañan las jaulas de acero y las pilas de oro en un brillo fantasmal y enfermizo. El oro está por todas partes. Miles de lingotes, apilados con una precisión militar que ahora parece una broma cruel. Brillan débilmente bajo la luz artificial, una fortuna incalculable que no puede comprarnos ni un solo día más de vida, ni un rescate, ni una pizca de esperanza. Teniente Brad lo mira a veces, con los ojos vacíos, como si intentara calcular su inutilidad. Murphy, el soldado raso, simplemente lo ignora. Para él es solo metal amarillo y pesado que nos separa del infierno de arriba. Para mí es un monumento a un mundo que ya no existe, un mundo que se desmoronó en apenas 13 horas. Cada vez que mis ojos se posan en él, solo siento un frío glacial en el estómago. Este no es un refugio, es el mausoleo más caro de la historia de la humanidad. Somos 3, el teniente Brad, Murphy y yo, 3 fantasmas en un palacio de oro. Brad intenta mantener la compostura, aferrándose a los restos del protocolo militar. Revisa nuestro inventario de suministros 2 veces al día, traza mapas de la base que ya no importa, habla de planes de contingencia para un futuro que dudo que lleguemos a ver. Murphy es el más joven, apenas habrá cumplido los 20. La mayor parte del tiempo está en silencio, acurrucado en un rincón con la mirada perdida. A veces le oigo susurrar nombres, supongo que de su familia. Yo, por mi parte, he encontrado este cuaderno y un bolígrafo en un escritorio de administración. Necesito escribirlo. Necesito registrar lo que pasó, no para la historia, sino para mí, para que mi mente no se fracture en 1000 pedazos. Tengo que obligarme a recordar el principio, a revivir el día en que el mundo se acabó. Parece que fue hace una vida entera, pero el olor a pólvora y sangre sigue fresco en mi memoria, grabado a fuego en mis fosas nasales. Comenzó como cualquier otro martes en Fort Knox. El sol de Kentucky brillaba, el aire era húmedo y olía a hierba recién cortada y al diésel de los Humvees. Estábamos en medio de un ejercicio de entrenamiento de rutina en el campo de tiro. El sonido de los M4 era constante, una sinfonía familiar y reconfortante. El sudor me corría por la espalda. El peso del chaleco era una presencia familiar. Era normal. Todo era terriblemente, insoportablemente normal. Recuerdo haber bromeado con el cabo Ewan sobre su puntería. Siempre fallaba el último blanco, y ese día no fue la excepción. Su risa era estruendosa, genuina. Estaba a punto de casarse y nos había estado volviendo locos con los detalles de la boda. El sargento Walsh estaba a mi lado, gritando correcciones a los nuevos reclutas con esa voz de lija que tenía, pero con un brillo de orgullo en los ojos. Kim, la especialista en comunicaciones, estaba monitoreando las radios desde un puesto de mando móvil, probablemente aburrida hasta las lágrimas. Éramos una unidad, una máquina bien engrasada. Confiábamos los unos en los otros con nuestras vidas, pero lo dábamos por sentado como el aire que respirábamos. No teníamos ni idea de lo que se nos venía encima. Las primeras noticias llegaron poco antes del mediodía. Un rumor vago, confuso, procedente de Louisville. Kim nos lo transmitió por el comunicador interno, su voz teñida de una extraña mezcla de curiosidad y escepticismo. Disturbios masivos en el centro, dijo. La policía local está abrumada. Hablan de ataques extraños. La gente se muerde entre sí. Nos miramos unos a otros. La primera reacción fue una risa nerviosa. ¿Drogas? ¿Algún tipo de sales de baño sintéticas de nueva generación? Era la explicación más lógica. Ya habíamos visto cosas raras antes. El mundo civil siempre nos pareció un lugar caótico e impredecible, lleno de locos. Pero esto se sentía diferente. La falta de información era lo que inquietaba. El entrenamiento continuó, pero la energía había cambiado. El ritmo de los disparos se sentía un poco más urgente, las miradas entre nosotros eran un poco más largas. Cada pocos minutos, Kim nos daba una actualización. Los informes se estaban extendiendo. No solo era Louisville. Ahora hablaban de Elizabethtown, mucho más cerca. Luego Radcliffe, justo a las afueras de nuestra puerta. La narrativa era siempre la misma. Violencia extrema, canibalismo,
personas que caían bajo los disparos de la policía y volvían a levantarse. Walsh nos dijo que mantuviéramos la calma, que seguramente era una exageración de los medios, pero yo podía ver la tensión en su mandíbula. Él tampoco se lo creía del todo. El aire se llenó del sonido de las sirenas, no solo dentro de la base, sino también fuera. Un coro creciente de pánico que se filtraba a través de nuestros muros. El ejercicio de entrenamiento fue cancelado abruptamente. Vuelvan al cuartel, recojan todo el equipo, esperen órdenes. Fue el comando que crepitó en la radio. La caminata de regreso desde el campo de tiro fue extraña. El sol seguía brillando. Los pájaros seguían cantando, pero una sombra invisible parecía haberse cernido sobre Fort Knox. Vimos convoyes de vehículos blindados moviéndose hacia los perímetros, soldados corriendo, la atmósfera cargada de una electricidad nerviosa. Nadie bromeaba ya. La cara del cabo Ewan estaba pálida, su risa anterior era un recuerdo lejano. Dentro del cuartel, el caos era controlado. Como militares, estamos entrenados para responder a crisis, pero esta no encajaba en ningún manual. Nadie sabía qué era exactamente el enemigo. ¿Terroristas? ¿Un agente químico que volvía loca a la gente? ¿Una insurrección civil? Las televisiones en la sala común mostraban imágenes borrosas y aterradoras. Multitudes de personas corriendo, coches en llamas, figuras que se movían de forma errática y se abalanzaban sobre otras. Luego, las transmisiones se cortaron una a una. Primero las cadenas locales, luego las nacionales. La pantalla se quedó en negro, con un zumbido ominoso. Ese fue el momento en que el miedo empezó a instalarse de verdad. Un nudo frío en la boca del estómago. Recibimos la orden de reforzar el perímetro principal. Fort Knox es una fortaleza diseñada para detener ejércitos con tanques y artillería. Las vallas, los muros de hormigón, las torretas automáticas. Sentíamos una falsa sensación de seguridad mientras nos dirigíamos a nuestros puestos. Estaba con mi escuadrón en la puerta Chaffee, la entrada principal. Podíamos oír el caos del otro lado de los muros. Gritos, choques de coches, disparos esporádicos, sonidos que no pertenecían al mundo ordenado de una base militar. Era como escuchar el fin del mundo a través de una puerta cerrada, y sabíamos con una certeza aterradora que esa puerta no tardaría en ser golpeada. Y entonces los vimos. Al principio eran solo unos pocos, figuras que se tambaleaban por la carretera que llevaba a la base. Vestían ropas de civiles, vaqueros, camisetas, vestidos de verano, pero se movían mal. Sus andares eran rotos, descoordinados, como marionetas con las cuerdas enredadas. No corrían. Simplemente avanzaban con una determinación monótona y aterradora. Algunos estaban cubiertos de sangre, otros tenían heridas espantosas que deberían haber matado a cualquier ser humano, pero seguían viniendo. Detrás de ellos aparecieron más, decenas, luego cientos. Una marea silenciosa y grotesca de personas que ya no eran personas. Se agolparon contra la valla exterior. No gritaban, no exigían nada, solo empujaban. El único sonido que emitían era un gemido bajo y colectivo. Un coro gutural que se te metía bajo la piel y te helaba los huesos. Sus ojos estaban vacíos, lechosos, sin rastro de inteligencia o emoción. Solo un hambre vacía y primordial. Presionaban contra el metal, sus cuerpos amontonándose unos sobre otros, creando una masa pulsante de carne muerta. El peso de la multitud empezó a hacer que la valla, diseñada para detener un camión, gimiera y se doblara. Nunca en mis 8 años en esta base había sentido un miedo tan primario. Esto no era un enemigo que entendiéramos. El mando seguía intentando racionalizar la situación. La orden era clara. No abran fuego a menos que se les dispare. ¿Disparar? Estas cosas no llevaban armas. Eran las armas. El coronel a cargo seguía creyendo que era una especie de protesta masiva, quizás inducida por drogas. Quería evitar una masacre de civiles a toda costa. Fue entonces cuando el sargento Walsh se ofreció voluntario. «Señor, déjeme intentar hablar con ellos», dijo por la radio. «Son ciudadanos americanos. Están enfermos o drogados. Quizás pueda hacerles entrar en razón». Era un buen hombre, Walsh, un líder nato que siempre ponía a los demás primero. Su valentía, en retrospectiva, fue una sentencia de muerte. Le abrimos un pequeño pasillo protegido hasta el altavoz de la puerta. Su voz resonó en el aire tenso, amplificada y extrañamente tranquila. «Atención, están en una propiedad federal. Por favor, dispérsense pacíficamente. Podemos conseguirles ayuda médica». Las criaturas no reaccionaron. Siguieron empujando, gimiendo, sus dedos arañando el metal. Walsh lo intentó de nuevo, su voz un poco más tensa esta vez. «Soy el sargento Walsh. No queremos hacerles daño. Solo den un paso atrás». Fue entonces cuando uno de ellos, una mujer con el rostro medio arrancado, metió la mano por un hueco de la valla. No fue un movimiento rápido, fue lento, deliberado, y agarró el cable del altavoz.
Con una fuerza que no debería haber poseído, la mujer tiró del cable. El altavoz se estrelló contra la valla con un chirrido metálico. Walsh retrocedió instintivamente. En ese momento, una sección de la valla, debilitada por la presión incesante, cedió con un estruendo ensordecedor. La masa de cuerpos se derramó hacia adentro como una ola pútrida. No fue una carga coordinada, fue una caída, un tropiezo colectivo hacia adelante. Walsh quedó justo en su camino. Intentó levantar su rifle, pero era demasiado tarde. Tropezó hacia atrás y cayó. Y entonces desapareció bajo una pila de cuerpos que se retorcían y gemían, desesperados por alcanzarle. El horror nos paralizó por una fracción de segundo. Oímos un único grito ahogado de Walsh, un sonido que se cortó abruptamente. Luego, solo los gemidos de la horda. «Fuego a discreción, fuego a discreción», gritó el teniente Brad por la radio, su voz rota por el pánico. Y el infierno se desató. Abrimos fuego. El sonido de docenas de rifles automáticos llenó el aire, un martilleo atronador que ahogó cualquier otro ruido. Las balas impactaban en la carne muerta con un ruido sordo y húmedo. Los cuerpos caían, pero otros pasaban por encima de ellos, indiferentes a las balas que les destrozaban. Disparábamos al pecho, al torso, como nos habían entrenado, pero no se detenían. «A la cabeza! ¡Apunten a la cabeza!», grité, mi propia voz sonando extraña y lejana. Era una reacción instintiva, sacada de alguna película de terror olvidada, pero era lo único que parecía funcionar. Un disparo a la cabeza y caían, y no se levantaban. Pero eran demasiados. Por cada uno que abatíamos, 3 más se arrastraban por la brecha. El olor a pólvora se mezcló con un hedor dulzón y nauseabundo a sangre y descomposición que el viento traía hacia nosotros. Estábamos gastando munición a un ritmo alarmante. Los casquillos calientes llovían a nuestros pies, creando una alfombra dorada de muerte. Y ellos seguían viniendo. La primera línea de defensa había caído. La orden de retroceder al siguiente perímetro crepitó en nuestros oídos. «Retirada. Repliéguense al perímetro Bravo». Era una retirada ordenada, pero se sentía como una derrota. Dejamos atrás la puerta principal, ahora un cuello de botella de muerte y caos, y corrimos hacia la siguiente línea de murallas y vallas electrificadas. Mientras corríamos, miré hacia atrás, y vi algo que hará que me despierte gritando por el resto de mi vida. El cuerpo del sargento Walsh, o lo que quedaba de él, se estaba moviendo, se retorcía, y luego, lentamente, de forma antinatural, se puso de pie. Su uniforme estaba destrozado y empapado de sangre. Le faltaba un trozo del cuello, y sus ojos estaban blancos. Walsh, el hombre con el que había compartido un café esa misma mañana, se giró. Sus movimientos eran espasmódicos, rotos, y se unió a la horda que avanzaba. No había reconocimiento en su mirada, ninguna señal de que alguna vez hubiera sido nuestro sargento, nuestro amigo, solo la misma hambre vacía que los demás. Verlo así, convertido en una de esas cosas, rompió algo dentro de mí. La última pizca de esperanza de que esto fuera algo comprensible, algo reversible, se evaporó. Esto no era una enfermedad, era una maldición, y estaba dentro de nuestros muros. Fue en ese momento cuando el Comando Central declaró el Código Negro, un término que solo habíamos escuchado en simulacros teóricos. Lockdown total, la base sellada, autorización para usar fuerza letal contra cualquier amenaza, interna o externa. Las sirenas cambiaron su tono a un aullido grave y ominoso que significaba que estábamos solos, no vendría ayuda de fuera. El mundo exterior, por lo que a nosotros respectaba, había dejado de existir. Fort Knox era ahora una isla y el mar que nos rodeaba estaba hecho de muertos hambrientos. Nuestra fortaleza se había convertido en nuestra jaula. El perímetro Bravo aguantó mejor, pero no por mucho tiempo. Las vallas electrificadas freían a las primeras docenas de criaturas que las tocaban, llenando el aire con el olor a carne quemada y cortocircuitos. Pero no les importaba. Simplemente se amontonaban contra la valla, sus cuerpos muertos creando un puente para que otros pasaran por encima. Eran como insectos, una mente colmena sin mente, impulsada por un único instinto devorador. Usaban sus propios cuerpos como herramientas, como arietes, como escudos, una estrategia sin estratega. Era la fuerza bruta de los números contra la ingeniería humana, y los números estaban ganando. Perdimos a los primeros soldados en esa línea. El soldado Miller, demasiado cerca de la valla, fue arrastrado por una docena de manos que atravesaron el metal. Lo arrastraron contra la valla electrificada mientras lo mordían. Sus gritos duraron solo unos segundos. Otro, la especialista Rojas, fue alcanzada por uno que logró trepar por una pila de cadáveres. Un solo mordisco en el brazo. Vimos la herida, la sangre. El teniente Brad no dudó. Un solo disparo en la cabeza. «No podemos arriesgarnos», dijo, con la voz dura como el acero, pero sus manos temblaban. Fue la primera vez que tuvimos que matar a uno de los nuestros. No sería la última.
La retirada se convirtió en una carrera desesperada, de perímetro en perímetro, cediendo terreno metro a metro. Cada retirada era más caótica que la anterior. Perdimos la cohesión. Los escuadrones se separaron. La comunicación se volvió un caos de gritos, estática y el gemido incesante de la horda. El sol comenzaba a bajar, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, una belleza grotesca que contrastaba con el horror en tierra. La oscuridad sería nuestra enemiga. En la penumbra sería aún más difícil distinguirlos, apuntar a la cabeza. El miedo se convirtió en un compañero constante, un sabor metálico en la boca. Estábamos retrocediendo hacia el complejo central, el corazón administrativo y de viviendas de la base. Era un laberinto de edificios de ladrillo y calles estrechas. Mal terreno, demasiadas esquinas ciegas, demasiados lugares para una emboscada. La horda ya no era una masa unificada que avanzaba. Se habían dispersado por toda la base, fluyendo por las calles como un río de muerte. Podíamos oírlos por todas partes, sus gemidos resonando entre los edificios, creando una cacofonía de pesadilla. Cada sombra parecía una amenaza, cada puerta cerrada una posible trampa mortal. La paranoia se apoderó de nosotros. Mi grupo se había reducido a 6. Brad, Ewan, Kim, Murphy, yo y otro soldado cuyo nombre ni siquiera recuerdo. Estábamos atrapados en un pequeño patio entre el comedor y los barracones. La munición escaseaba peligrosamente. Cada bala contaba. Ya no disparábamos ráfagas, solo tiros únicos y calculados. A la cabeza. Nos recordaba Brad constantemente, su voz ronca por el humo y los gritos. Ewan estaba a mi lado, sus nudillos blancos por la fuerza con que agarraba su rifle. Había dejado de hablar de su boda. En sus ojos solo había un terror helado y una determinación sombría por sobrevivir un minuto más. Estábamos rodeados. Podíamos verlos salir de los edificios, arrastrándose por las ventanas, cojeando por las esquinas. Decenas de ellos. Luego más. Habían sido nuestros compañeros, el personal de la base, los cocineros, los administrativos, los mecánicos. Ahora eran monstruos con uniformes familiares. Ver el parche de tu propia unidad en el hombro de una de esas cosas, con los ojos lechosos y la mandíbula colgando, era una profanación que te revolvía el estómago. No teníamos a dónde correr. Estábamos a punto de ser arrollados. Fue entonces cuando lo oímos. Al principio fue un sonido débil, casi perdido en medio de los gemidos, pero luego se hizo más fuerte. Un sonido rítmico, pesado. Un tamp que cortaba el aire. Todos levantamos la vista, y allí estaba. Un helicóptero Black Hawk, recortado contra el cielo moribundo, descendía rápidamente hacia nosotros, con las luces de posición parpadeando. En el lateral, pintado en letras blancas, se leía Razor 77. Era un helicóptero de evacuación médica. No sé de dónde vino, ni por qué estaba allí. En ese momento no importaba. Era la visión más hermosa que había visto en mi vida. Era la esperanza con rotores. Aterrizó en medio del patio. El viento de las hélices levantando polvo y escombros y haciendo retroceder a algunos de los infectados. La puerta lateral se abrió de golpe y un artillero empezó a disparar con una ametralladora pesada, barriendo a la horda con una eficacia brutal. «Vamos, vamos, vamos, suban», nos gritó por encima del estruendo. No necesitamos que nos lo dijeran 2 veces. Corrimos hacia el helicóptero, disparando a las criaturas que se acercaban demasiado. El teniente Brad fue el primero en subir, luego Murphy. Yo empujé a Kim hacia la puerta cubriéndola mientras trepaba al interior. Ewan y yo éramos los últimos. Estábamos casi en la puerta cuando la horda se recuperó del impacto inicial. Se abalanzaron sobre la parte trasera del helicóptero, ignorando las balas del artillero. Se agarraban al tren de aterrizaje, a la cola, a cualquier cosa que pudieran alcanzar. El helicóptero empezó a inclinarse peligrosamente por el peso. «No podemos despegar. Demasiado peso», gritó el piloto por el intercomunicador. El helicóptero se sacudía violentamente. Ewan me miró. Solo fue una fracción de segundo, pero en sus ojos vi una decisión. No dijo nada. No había tiempo para despedidas. Simplemente me empujó con fuerza hacia la puerta del helicóptero. «Vete, Shaw», fue lo único que gritó. Y luego se dio la vuelta, saltó del borde de la cabina y se lanzó contra la masa de infectados que se aferraban a la cola. Su acción fue tan repentina, tan desinteresada, que nos dejó a todos sin aliento. Se convirtió en un cebo, atrayendo a la docena de criaturas que lastraban la aeronave. Desapareció bajo ellos igual que Walsh, pero su sacrificio nos dio los segundos que necesitábamos. El helicóptero se enderezó y el piloto tiró del colectivo con toda su fuerza. Despegamos. El suelo se alejó rápidamente mientras ascendíamos. Durante un glorioso instante sentí un alivio abrumador. Lo habíamos logrado. Estábamos fuera. Miré hacia abajo y vi a la horda pululando por el patio. Un mar de muerte del que habíamos escapado por los pelos. Pero el alivio duró poco.
El helicóptero se sacudía de forma errática. Una luz roja parpadeaba en la cabina y una alarma ensordecedora comenzó a sonar. «Hemos sufrido daños. Uno de ellos rompió una línea hidráulica en la cola», gritó el copiloto. «Voy a perder el control». El helicóptero se inclinó bruscamente hacia un lado. Me aferré a una correa para no caer. Afuera, la base pasaba a toda velocidad en un borrón de luces y sombras. El piloto luchaba con los controles, sus músculos tensos por el esfuerzo. «No responde. Vamos a caer», gritó. Y luego el mundo se convirtió en una vorágine de metal chirriante, gritos y la sensación de caída libre. El suelo se acercó a una velocidad aterradora. Recuerdo haber cerrado los ojos, esperando el impacto final, la oscuridad. El sonido del choque fue el más fuerte que he oído nunca, un estruendo que pareció desgarrar el universo. El impacto me dejó sin aire y con un dolor agudo en el costado. El metal se retorcía y gemía a nuestro alrededor. Cuando abrí los ojos, estaba colgado boca abajo, sujeto por mi cinturón. La cabina estaba destrozada, llena de humo y el olor a combustible derramado. Kim estaba inconsciente a mi lado, con una fea herida en la cabeza. Brad estaba gimiendo, intentando liberarse. El artillero de la puerta había salido despedido. A través del parabrisas roto, vi que nos habíamos estrellado en el corazón del complejo, no muy lejos del depósito de lingotes. La buena noticia era que estábamos vivos. La mala, que habíamos caído de nuevo en el infierno. Los gemidos no tardaron en llegar. Atraídos por el ruido del choque, venían de todas direcciones. Teníamos que movernos, y rápido. Logré soltar mi cinturón y caí sobre el techo, ahora el suelo, de la cabina. Ayudé a Brad a liberarse. Tenía la pierna rota. El hueso sobresalía grotescamente de su uniforme. Murphy parecía estar bien, solo aturdido y aterrorizado. Intentamos despertar a Kim, pero no respondía. Su pulso era débil. De la cabina del piloto no salía ningún sonido. Sabíamos que estaban muertos. Éramos nosotros 4 y los tripulantes supervivientes que pudiéramos encontrar. Logramos salir a rastras de los restos del helicóptero. El copiloto, una mujer joven, había sobrevivido al choque, pero tenía la mitad inferior de su cuerpo atrapada bajo los escombros. Estaba consciente, con los ojos llenos de pánico y dolor. «Ayúdenme, por favor», suplicaba. El piloto principal estaba claramente muerto. Mientras intentábamos liberarla, los primeros infectados llegaron al lugar del accidente. Cojeaban fuera de la oscuridad, sus siluetas recortadas por los incendios dispersos del helicóptero. Eran pocos al principio, pero sabíamos que pronto serían legión. «No podemos quedarnos aquí. La única opción es la bóveda», gritó Brad por encima del dolor, apoyándose en mí. Se refería al depósito de lingotes, el edificio más seguro del planeta. Estaba a unos 200 metros de distancia. Una carrera a través de terreno abierto con una horda acercándose. Era una misión suicida. «Tenemos que dar cobertura. Saquen a la copiloto y avancen hacia la bóveda. Nosotros los cubrimos», le grité a mi pequeño grupo. Era el único plan posible. Un sacrificio para salvar a unos pocos. El fantasma del sacrificio de Ewan pesaba sobre mi decisión. Murphy y yo nos parapetamos detrás del motor humeante del helicóptero y empezamos a disparar. Tiros únicos, precisos. Cada bala tenía que derribar a uno. Brad, a pesar de su pierna, también abrió fuego desde una posición sentada. Le dimos a Kim a uno de los tripulantes del Razor 77 que había logrado salir con heridas leves, y juntos comenzaron a intentar liberar a la copiloto atrapada. El tiempo corría en nuestra contra. El número de criaturas aumentaba exponencialmente, atraídas por el sonido de nuestros disparos. El perímetro improvisado que habíamos creado no duraría mucho. La copiloto gritó, no un grito de dolor, sino de puro terror. Una de las criaturas la había alcanzado mordiéndola en el hombro mientras los demás intentaban liberarla. El tripulante que la ayudaba retrocedió horrorizado. «Está mordida», gritó. En ese instante supe que no podíamos salvarla. Y lo que era peor, ella también lo supo. «Déjenme, váyanse, celen la bóveda», gritó con lágrimas corriendo por su rostro lleno de hollín. Su grito se convirtió en un sollozo mientras la criatura seguía atacándola. Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Brad tomó la decisión por mí. «Shaw, Murphy, retirada. Hacia la bóveda, ahora. Es una orden». No había tiempo para discutir. La pequeña esperanza de rescatar a la tripulación se había desvanecido. Ahora solo se trataba de nuestra propia supervivencia. Ayudé a Brad a levantarse pasando su brazo por mis hombros. Murphy nos cubrió mientras empezábamos la retirada más lenta y dolorosa de mi vida. Dejamos atrás a la copiloto, sus gritos ahora ahogados por los gemidos de la horda que la devoraba. Dejamos atrás al resto de la tripulación, demasiado lejos, demasiado rodeados. La carrera hacia la puerta de la bóveda fue una pesadilla borrosa. Brad gemía de dolor a cada paso.
Murphy caminaba hacia atrás, disparando a las figuras que nos perseguían de cerca. Una de ellas se abalanzó sobre Kim, que se había quedado rezagada. Tropezó y cayó. No tuvimos tiempo de ayudarla. Oímos su grito cortado bruscamente mientras la horda la envolvía. Ni siquiera miré hacia atrás. No podía permitirme hacerlo. Solo veía la enorme puerta de acero de la bóveda, nuestro único y último santuario. Cada paso era una agonía, cada segundo una eternidad. Estábamos a solo unos metros de la salvación o de la condena. Llegamos a la puerta. No recuerdo haber corrido, solo la sensación de mis pulmones ardiendo, del peso muerto de Brad sobre mis hombros y del acero helado de la entrada de la bóveda contra mi mano extendida. Nos estrellamos contra ella como náufragos llegando a la orilla. Murphy se giró vaciando los últimos cartuchos de su cargador contra la oscuridad que nos perseguía. Cada disparo un punto de luz desafiante en la noche. El sonido de los gemidos estaba justo detrás de nosotros, un aliento fétido y colectivo en nuestras nucas. Podía olerlos. Olor a tierra húmeda, a carne pasada, a la dulzura enfermiza de la gangrena. Era el olor de una tumba abierta y venía a reclamarnos. La puerta de la bóveda es una obra maestra de la ingeniería, una circular de acero y hormigón de 21 toneladas. Para abrirla o cerrarla no se necesita fuerza, sino tiempo. Introduje el código en el teclado numérico con dedos temblorosos y ensangrentados. La secuencia, memorizada durante años de simulacros aburridos, ahora era el conjuro que podría salvarnos la vida. Una luz verde parpadeó y un pesado mecanismo hidráulico cobró vida con un zumbido profundo. La puerta comenzó a girar lentamente, majestuosamente, indiferente a nuestra prisa desesperada. Cada centímetro que se abría parecía una victoria, revelando la oscuridad segura de su interior. Fue entonces cuando oímos los gritos. No eran los gemidos de los muertos, sino los gritos humanos de la tripulación del Razor 77. Estaban luchando todavía vivos a menos de 100 metros de nosotros. Sus disparos eran esporádicos, desesperados. «Sargento, tenemos que ayudarle», gritó Murphy con la cara contraída por la angustia. Miré en su dirección. Pude ver las luces de sus armas, pequeñas chispas de desafío en un mar de sombras que se arremolinaban a su alrededor. Estaban rodeados, superados en número de 100 a 1. Ir hacia ellos era un suicidio. Quedarnos aquí, con la puerta abierta, también lo era. La elección era un veneno u otro. «Entren, ahora», le grité a Murphy, mi voz sonando como la de un extraño. Era la orden más difícil que he dado en mi vida, más dura que enviar hombres a la batalla, porque esto no era una batalla, era un abandono. Era firmar su sentencia de muerte para comprar nuestra supervivencia. Murphy me miró, con incredulidad y horror en sus ojos. Vio la decisión en mi rostro, la horrible certeza. Arrastré a Brad a través del umbral, su cuerpo casi inerte. Murphy dudó un segundo más, su mirada fija en la lucha perdida de sus compañeros. Luego, con un sollozo ahogado, retrocedió y entró en la bóveda. Me giré para accionar el mecanismo de cierre. La puerta comenzó su lento viaje inverso. A través de la abertura que se encogía, vi una última imagen del mundo que dejábamos atrás. El caos, el fuego y las siluetas de los muertos cayendo sobre los últimos defensores del helicóptero. Sus gritos se hicieron más agudos. Luego se cortaron uno a uno, reemplazados por el coro monótono de la horda. Vi a uno de los tripulantes levantar su pistola hacia su propia cabeza. Luego, la rendija de luz se cerró por completo. Un clac metálico y pesado resonó en la oscuridad. Y después el silencio. Un silencio tan profundo y absoluto que me hizo daño en los oídos. Nos quedamos allí, en la oscuridad total del vestíbulo de la bóveda, durante un tiempo que pareció una eternidad. Los tres, con la espalda pegada al acero frío de la puerta, como si esperáramos que se abriera de nuevo. Podía oír mi propio corazón latiendo con fuerza contra mis costillas, el silbido de mi respiración irregular. Brad jadeaba de dolor. Murphy sollozaba en silencio, unos temblores que sacudían todo su cuerpo. Afuera, el mundo había terminado. Adentro, acababa de comenzar nuestra condena. Éramos los últimos hombres en Fort Knox, quizás los últimos hombres en la tierra, y estábamos enterrados vivos. A tientas encontré el panel de control de emergencia en la pared. Mis dedos, torpes por el frío y el miedo, pasaron por encima de los interruptores hasta que encontré el correcto. Lo accioné. Las luces de emergencia parpadearon y luego se encendieron con un zumbido constante, inundando el espacio con la misma luz verdosa y enfermiza que ahora es nuestro sol perpetuo. Lo primero que vi fue la cara de Murphy, pálida y manchada de lágrimas, sus ojos jóvenes reflejando un horror que ningún chico de su edad debería conocer. Luego vi a Brad, tendido en el suelo, su pierna en un ángulo antinatural, la sangre oscureciendo la pernera de su pantalón. La prioridad era Brad. Su vida dependía de que actuáramos rápido.
El vestíbulo de la bóveda, por suerte, estaba equipado como un búnker de último recurso. Encontramos un botiquín de trauma de tamaño industrial. Mientras Murphy buscaba agua y algo para usar como férula, yo le corté el pantalón a Brad. La herida era fea, una fractura abierta con el hueso astillado visible a través de la piel desgarrada. Estaba pálido por la pérdida de sangre, pero consciente. «Tienes que hacerlo, Shaw», susurró, con los dientes apretados. «Limpia la herida. Entablíllala. No dejes que me infecte». Era un oficial hasta el final, dando órdenes incluso mientras se desangraba. Limpiar y vendar la pierna de Brad fue una tarea brutal. Cada toque le arrancaba un gemido ahogado. Tuvimos que verter antiséptico directamente en la herida abierta, un acto de tortura necesario. El olor a desinfectante y sangre llenó el aire confinado. Usamos 2 barras de metal de un estante como férula improvisada y las aseguramos con cinturones y tiras de tela rasgada. No era una solución, solo una medida temporal para evitar que muriera de shock o infección. Cuando terminamos estaba sudando y temblando, y Brad se había desmayado por el dolor. Era una pequeña victoria en una guerra que ya habíamos perdido. Mientras Brad descansaba, Murphy y yo hicimos un primer reconocimiento de nuestro nuevo mundo. La puerta principal de la bóveda, la de las 21 toneladas, daba a un largo pasillo de hormigón que llevaba a la reja que protegía la bóveda principal. Encontramos un pequeño almacén con raciones de emergencia de larga duración, suficientes para meses, quizás un año si éramos cuidadosos. Había un sistema de filtración de agua conectado a un tanque subterráneo y un generador diésel de respaldo con combustible para funcionar durante semanas. Teníamos aire, agua y comida. En papel teníamos todo lo necesario para sobrevivir. Pero la supervivencia no era solo una cuestión de logística. La culpa me carcomía por dentro. Un ácido que quemaba el revestimiento de mi estómago. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Ewan mientras saltaba hacia la horda. Veía a Kim tropezar y caer. Oía los gritos de la tripulación del helicóptero mientras cerraba la puerta. Eran mis fantasmas personales, y este búnker era su mausoleo. ¿Tomé las decisiones correctas? Como sargento, mi deber es proteger a mis hombres, pero sacrifiqué a tantos para salvar a tan pocos. La lógica militar fría me decía que había salvado a los que podían ser salvados. Mi humanidad gritaba que era un cobarde y un asesino. Murphy no hablaba. Se sentó contra la pared opuesta, abrazando su rifle como si fuera un salvavidas. Su mirada estaba vacía. No podía imaginar lo que estaba pasando por su cabeza. Era solo un niño, lanzado a un apocalipsis y forzado a presenciar y cometer actos de violencia inimaginables. Todo en el lapso de unas pocas horas. Su juventud se había evaporado, dejando solo una cáscara traumatizada. Intenté hablar con él, pero mis palabras sonaban huecas, inútiles. ¿Qué se le puede decir a alguien que lo ha perdido todo? Las frases hechas sobre el deber y la supervivencia eran un insulto a su dolor. Pasamos la primera noche, o lo que asumimos que era la noche, en un estado de agotamiento y alerta máxima. Nos turnamos para vigilar la puerta, aunque sabíamos que nada podía atravesarla. Era un ritual inútil, un vestigio de nuestra antigua vida que nos daba una apariencia de control. Me senté con la espalda contra el acero frío, escuchando, pero no había nada que escuchar. El silencio era absoluto, sin gemidos, sin disparos, sin gritos. El mundo exterior podría haber desaparecido por completo y no nos habríamos enterado. El aislamiento era una forma de terror diferente, más sutil y quizás más insidiosa. Al despertar, Brad estaba febril. La herida se veía hinchada y enrojecida en los bordes. Le dimos los antibióticos de amplio espectro del botiquín, esperando que fueran suficientes. Su debilidad nos recordaba constantemente lo precaria que era nuestra situación. Éramos 3 hombres en una caja de metal, con suministros médicos limitados y sin un médico de verdad. Si su condición empeoraba, no había nada que pudiéramos hacer. Su vida estaba en manos de la suerte y de la potencia de unos medicamentos que podrían haber caducado hacía años. Cada una de sus respiraciones febriles era un recordatorio de nuestra fragilidad. Fue durante el segundo día que abrimos la reja interior y entramos en la bóveda principal. La vista era obscena. Hileras e hileras de estanterías de acero, cada una cargada con miles de lingotes de oro. Brillaban bajo las luces de emergencia, un tesoro de dragón en el corazón de una montaña muerta. Caminé por los pasillos, el sonido de mis botas resonando en el vasto espacio. Toqué uno de los lingotes. Estaba frío y pesado. No significaba nada. Era menos valioso que una lata de frijoles o una bala. Todo ese poder, toda esa riqueza, reducida a un simple pisapapeles amarillo. La ironía era tan aplastante que casi me hizo reír. Murphy encontró un pequeño cuarto de oficina dentro de la bóveda. Allí es donde estoy ahora, escribiendo esto. Hay un escritorio, una silla y una lámpara. Y este cuaderno. Escribir me ayuda a ordenar los pensamientos, a poner el caos en una secuencia lineal. Me obliga a confrontar los hechos, uno por uno.
el amanecer normal, los informes de Louisville, la caída de Walsh, el sacrificio de Ewan, el choque del Resort 77, la carrera hacia la puerta, la decisión. Cada palabra que escribo es un clavo en el ataúd de mi antigua vida, pero es necesario. Si no lo hago, la locura que araña las paredes de mi cráneo finalmente entrará. Brad parece estar estabilizándose. La fiebre no ha subido, lo cual es una buena señal. Duerme la mayor parte del tiempo. Murphy finalmente ha empezado a hablar, en frases cortas y entrecortadas. Me ayuda a racionar la comida, a comprobar los niveles del generador. Nos movemos como autómatas, realizando tareas para mantener a raya el vacío. Hemos establecido una rutina. 8 horas de guardia, 8 horas de descanso, 8 horas de tareas. Es una estructura militar impuesta a una situación que desafía toda lógica. Es lo único que nos mantiene cuerdos, o al menos fingiendo que lo estamos. A veces pego la oreja a la puerta principal de la bóveda. No sé qué espero oír. Quizás el silencio total, la prueba de que se han ido, o quizás sus gemidos, un recordatorio de que el peligro sigue ahí fuera. Pero no oigo nada. La puerta tiene metros de grosor. Es un sello perfecto. La ausencia de sonido es enloquecedora. Me hace preguntarme qué está pasando. ¿Ha caído el resto del país? ¿Del mundo? Somos los únicos supervivientes, 3 hombres en una caja de oro, esperando a que se acabe la comida o a que nos volvamos locos. La incertidumbre es una tortura peor que cualquier monstruo. He empezado a explorar más a fondo la bóveda. Es un laberinto de pasillos y jaulas de acero. Más allá de las oficinas principales y el almacén, hay niveles inferiores, sistemas de mantenimiento, conductos de ventilación. Es un mundo subterráneo autónomo. Ayer encontré un taller, con herramientas y equipo de soldadura. Quizás podamos reforzar nuestras defensas, aunque no sé contra qué nos defenderíamos aquí dentro. Quizás podamos construir algo, cualquier cosa para mantener las manos y la mente ocupadas. El trabajo es una droga, y ahora mismo necesito cualquier tipo de anestesia. Murphy me preguntó algo anoche que me dejó helado. Sargento, dijo, con su voz apenas un susurro. ¿Cree que alguien vendrá a buscarnos? Lo miré a los ojos y vi una chispa de esperanza infantil, tan frágil que daba miedo. Quería mentirle. Quería decirle que sí, que el ejército no abandona a los suyos, que pronto un equipo de rescate abriría esa puerta. Pero no pude. Las palabras no salieron. En lugar de eso, solo negué con la cabeza lentamente. La pequeña luz en sus ojos se apagó, y ambos supimos la verdad. Nadie viene. Estamos solos. Completamente, absolutamente solos. La rutina es lo único que nos mantiene a flote. Despertar, comprobar a Brad, revisar los suministros, hacer un barrido de seguridad por nuestro pequeño reino de hormigón y acero, comer nuestra ración de comida insípida, intentar dormir. Es una existencia monótona, un purgatorio autoimpuesto. Los días se mezclan unos con otros, marcados solo por el cambio de guardia y las páginas que lleno en este cuaderno. Hemos perdido la noción de la fecha real. ¿Es una semana? ¿2? El tiempo es un océano, y nosotros estamos a la deriva en una balsa diminuta. Ayer, mientras hacía mi ronda, encontré algo extraño. En uno de los niveles de mantenimiento más profundos, lejos de la bóveda principal, hay una pequeña puerta de acero. No está en ninguno de los planos que hemos encontrado. Es más vieja que el resto de la construcción, con una rueda de cierre manual oxidada y sin teclado electrónico. Parece fuera de lugar, como si perteneciera a un búnker más antiguo, sobre el cual se construyó Fort Knox. Está cerrada herméticamente. He intentado girar la rueda, pero no se mueve. Está atascada por el óxido y el tiempo. La puerta me inquieta. No tiene sentido que esté aquí. La bóveda de Fort Knox es una de las estructuras más documentadas del mundo. Cada centímetro está en un plano, pero esta puerta no. Es un secreto en el corazón del mayor secreto de todos. ¿A dónde lleva? ¿Por qué no está registrada? Brad, en un momento de lucidez, me advirtió que la dejara en paz. Shaw, ya tenemos suficientes problemas, susurró. No busques más. Tiene razón, por supuesto, pero la curiosidad es un picor que no puedo rascar. Y en este silencio infinito cualquier misterio es un grito. He estado pensando en el oro. Es ridículo, pero a veces me encuentro simplemente mirándolo. 45.000 toneladas métricas de él según los registros. Una fortuna que podría comprar naciones. Y ahora, su único valor es su densidad. Si los muertos alguna vez atravesaran la puerta principal, podríamos usar los lingotes para construir una barricada final. El símbolo definitivo del poder y la riqueza del hombre, reducido a ladrillos glorificados. Hay una lección poética y terrible en eso. Una que no tengo ganas de aprender. El estado mental de Murphy me preocupa. Pasa horas sentado en la misma esquina, desmontando y montando su rifle. Una y otra vez. El movimiento es mecánico, preciso, pero sus ojos están a 1000 kilómetros de distancia. Apenas come. Cuando le hablo,
A veces tarda un minuto entero en responder, como si mi voz tuviera que viajar una gran distancia para alcanzarle. Está retrocediendo hacia sí mismo, construyendo un muro interior más grueso que el de esta bóveda. Tengo miedo de que un día simplemente no regrese, y entonces seremos dos. El generador diésel es nuestro corazón artificial. Su zumbido constante es el único sonido que nos recuerda que la tecnología aún funciona, que no hemos retrocedido completamente a la edad de piedra. Pero el indicador de combustible baja cada día un poco más. Tenemos suficiente para unas semanas más, quizás un mes si lo racionamos. Después de eso, las luces de emergencia se apagarán y nos quedaremos en una oscuridad total y absoluta. No sé qué me asusta más, el día en que se acabe la comida o el día en que se apague la última luz. Hoy, mientras limpiaba la herida de Brad, me habló de su familia. Tiene una esposa y 2 hijas pequeñas en Virginia. Me enseñó una foto arrugada que guarda en su cartera. 2 niñas sonrientes con coletas, abrazando a una mujer que las mira con adoración. Habló de ellas como si las hubiera visto ayer, como si fuera a volver a casa la semana que viene. Tuve que apartar la mirada. Escucharle hablar de un mundo que ya no existe era como recibir un puñetazo en el alma. Cuando terminó, hubo un largo silencio. «Probablemente estén muertas, ¿verdad, sargento?», preguntó sin emoción en su voz. No respondí. He vuelto a la puerta misteriosa. No puedo evitarlo. Es un imán. Hoy llevé una palanca del taller. La encajé en la rueda de cierre y tiré con todas mis fuerzas. El metal gimió en protesta. El sonido del óxido rompiéndose resonó en el pasillo silencioso. La rueda se movió, apenas 1 centímetro, pero se movió. Sentí una extraña mezcla de triunfo y pavor. Brad tiene razón, debería dejarlo estar. Esto es una locura, pero es mi locura. Es un objetivo. Y ahora mismo, un objetivo es lo único que me impide sentarme en un rincón y empezar a desmontar mi propio rifle. El aire en la bóveda se está volviendo viciado. El sistema de ventilación funciona, pero no puede eliminar el olor persistente a miedo, sudor y antiséptico. Es el olor de nuestra existencia enjaulada. A veces creo que puedo oler el oro, un olor metálico, estéril y muerto. O quizás solo es el olor de nuestra esperanza pudriéndose lentamente en la oscuridad. Cada respiración es un recordatorio de dónde estamos y de lo que hemos perdido. Nos estamos convirtiendo en parte del búnker, nuestros cuerpos y mentes adaptándose a la tumba. He empezado a tener pesadillas. No sobre los muertos, sino sobre el silencio. Sueño que grito con todas mis fuerzas y no sale ningún sonido. Sueño que golpeo la puerta de la bóveda y mis puños no hacen ruido. En mis sueños el silencio es una criatura, una presencia física que me asfixia, que me aplasta. Me despierto empapado en sudor, con el corazón desbocado, y el primer sonido que oigo es el zumbido del generador. Y me siento agradecido por ese pequeño ruido porque me demuestra que el silencio todavía no me ha devorado por completo. Hemos perdido la cuenta de los días, completamente. El ciclo de guardias es nuestro único calendario. He hecho muescas en la pared de la oficina, una por cada ciclo de sueño. Hay 27 muescas, casi un mes, o solo hemos estado durmiendo más, perdiendo el tiempo en la penumbra. Ya no importa. El concepto de lunes o domingo es tan extraño como el de un avión volando en el cielo. Solo existe la hora, este momento interminable, opresivo y silencioso en el corazón de la tierra. Murphy ha construido algo. Con trozos de metal y alambre del taller, ha creado una pequeña escultura. Es una figura humana, retorcida y abstracta. La ha colocado en el pasillo principal, frente a la puerta de la bóveda. No ha dicho lo que es, pero yo lo sé. Es un centinela, un guardián para proteger nuestra tumba, o quizás un monumento a los que dejamos fuera. Es la cosa más triste y hermosa que he visto nunca, un pequeño trozo de arte en el fin del mundo. Hoy, la rueda de la puerta misteriosa giró casi 1/4 de vuelta. El esfuerzo me dejó sin aliento, con los músculos temblando. El sonido del mecanismo interior moviéndose, chirriando por la falta de uso, fue aterrador y extrañamente satisfactorio. Estoy cerca de abrirla. Una parte de mí grita que me detenga, que selle la maldita cosa con un soplete y me olvide de ella. Pero otra parte, la parte que se niega a rendirse a este silencio, tiene que saber. Tengo que saber qué hay detrás de esa puerta. Es una necesidad tan básica como respirar. Brad está mejor, mucho mejor. Hoy se sentó por primera vez apoyado en la pared. Incluso comió una ración completa sin ayuda. Su color ha vuelto. Hemos ganado esa batalla. Verle mejorar nos ha dado a Murphy y a mí un impulso, un pequeño destello de luz en la oscuridad. Quizás podamos sobrevivir a esto. Quizás no sea solo una lenta cuenta atrás hacia la muerte. Tenerlo de vuelta, tener a nuestro oficial de mando consciente y pensando, restaura una pequeña parte del orden que perdimos. Mientras Murphy ayudaba a Brad, volví al taller. No para trabajar en la puerta, sino para otra cosa. Empecé a limpiar nuestras armas. Una tarea metódica, familiar.
El olor del aceite de limpieza, el tacto del acero frío, el clic satisfactorio de las piezas encajando. Era reconfortante. Era algo de mi antiguo mundo, algo que entendía. Mientras limpiaba mi M4, me di cuenta de que solo nos quedaban unas pocas docenas de cargadores, suficiente para una buena pelea, pero no para una guerra, y no sabía cuál de las dos nos esperaba. La conversación ha vuelto a nuestro pequeño grupo. Hablamos de cosas triviales, de la comida, de cómo sabe mejor la carne enlatada que la pasta, de libros que hemos leído, de películas que hemos visto. Evitamos cuidadosamente el pasado reciente y el futuro incierto. Vivimos en un presente construido con pequeñas charlas y tareas compartidas. Es una burbuja frágil, pero es todo lo que tenemos. Nos protege del rugido del silencio y de los fantasmas que esperan justo fuera de nuestra visión periférica. Anoche, mientras estaba de guardia, me pareció oír algo. No fue un sueño. Pegué la oreja a la puerta principal de la bóveda, conteniendo la respiración. Era un sonido increíblemente débil, casi imperceptible. Un arañazo, lento, rítmico. Scratch, scratch, scratch. Venía de fuera. Podría haber sido mi imaginación, mi mente jugándome una mala pasada en la soledad. Pero se sentía real. Se sintió como si algo o alguien supiera que estábamos aquí y estuviera intentando pacientemente entrar. Hoy he vuelto a escuchar el arañazo. Más claro esta vez. No es uno solo, son varios. Un sonido de uñas o garras raspando el acero de la puerta. No es el empuje frenético de la horda que recordamos. Es algo más, algo lento, deliberado, persistente. No se lo he dicho a Brad ni a Murphy. No quiero alarmarlos. Brad se está recuperando y Murphy parece más estable. Pero el sonido está ahí. Una promesa, un recordatorio. No estamos solos aquí abajo. Algo ha sobrevivido ahí fuera y nos ha encontrado. Mi trabajo en la puerta misteriosa se ha vuelto más urgente. Si algo está intentando entrar por la puerta principal, necesito saber si hay otra salida. ¿O qué más hay en este complejo subterráneo? Hoy, con un último esfuerzo hercúleo, la rueda giró por completo. Se oyó un fuerte clunk metálico cuando los cerrojos internos se retiraron. La puerta está abierta, o más bien desbloqueada. Todavía no la he movido. Está cerrada por su propio peso. Me quedé allí, con la palanca en la mano, mirando la línea oscura que la separa del marco. Detrás de ella hay una respuesta, o una nueva pesadilla. No le dije a nadie que había desbloqueado la puerta. Esperé a que nuestro ciclo de noche comenzara. Brad dormía, su respiración más regular ahora, y Murphy estaba acurrucado en su rincón, perdido en un sueño sin sueños. Tomé una linterna de alta potencia y la palanca. Cada paso que daba hacia los niveles inferiores se sentía más pesado, el aire más denso. El silencio del búnker parecía juzgarme, observar mi transgresión. Al llegar frente a la puerta, mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Era una estupidez, un riesgo innecesario, pero tenía que hacerlo. Apoyé el hombro contra el acero frío y empujé. La puerta se movió con un gemido agudo y prolongado de metal contra metal, un sonido que pareció rasgar el alma del búnker. El olor que salió de la oscuridad fue lo primero que me golpeó. No era el olor a muerte o a descomposición al que nos habíamos acostumbrado. Era un olor antiguo. El olor a polvo de décadas, a papel y cuero en descomposición, y a algo más. Un olor químico, casi medicinal, como el de un hospital abandonado. Era el olor del tiempo mismo, atrapado y fermentando en la oscuridad. Apunté el haz de la linterna hacia el interior, revelando un pasillo estrecho y revestido de hormigón que descendía aún más en las entrañas de la tierra. Avancé con cautela, mi rifle en posición baja. El aire aquí era más frío, inmóvil. Las paredes estaban cubiertas de una fina capa de condensación y en algunos lugares una extraña mancha negruzca que parecía moho, pero que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Después de unos 20 metros, el pasillo se abría a una serie de pequeñas habitaciones. Eran oficinas, pero de una era pasada. Los escritorios eran de metal pesado, las sillas de madera y había máquinas de escribir oxidadas en lugar de ordenadores. En una pared, un calendario amarillento y descolorido marcaba el año, 1962. Este lugar había estado sellado durante más de 60 años. En las mesas y archivadores encontré lo que buscaba: registros, cientos de ellos, carpetas llenas de documentos mecanografiados, muchos marcados con el sello de máximo secreto. Los temas eran variados: informes balísticos, análisis de contrainteligencia soviética, material estándar de la Guerra Fría. Pero luego encontré una sección entera de archivadores en una habitación trasera bajo una lona polvorienta. Tenían un nombre en clave diferente: Proyecto Quimera. El vello de mi nuca se erizó. Empecé a hojear los documentos, el papel quebradizo casi deshaciéndose en mis manos. Los informes del Proyecto Quimera hablaban de investigación de agentes de reanimación.
No usaban la palabra zombie, por supuesto. El lenguaje era clínico, científico. Hablaban de un hongo Cordyceps modificado genéticamente, diseñado para ser un arma biológica. La idea era crear un agente que pudiera neutralizar a las poblaciones enemigas sin destruir la infraestructura. Las primeras pruebas en primates se describían con un detalle espeluznante. Los sujetos mostraban una agresión extrema, pérdida de funciones cognitivas superiores y un impulso primordial de morder y propagar el hongo a través de la saliva. Coincidía perfectamente con lo que habíamos visto. Estaba tan absorto en los archivos que casi no lo oigo al principio. Fue un cambio en el sonido exterior. El arañazo rítmico en la puerta principal de la bóveda se había detenido. Contuve la respiración escuchando el silencio, y entonces empezó un nuevo sonido. Un golpeteo, lento, deliberado. Toc, toc, toc. Hizo una pausa y luego otra vez. Toc, toc, toc. No era un animal, no era una horda sin mente, era un patrón, era inteligente. Algo ahí fuera estaba llamando a la puerta, y el sonido metódico era 1000 veces más aterrador que cualquier gemido o arañazo. Sabía que estábamos aquí. Dejé los archivos y subí corriendo los niveles, mi corazón martilleando contra mi pecho por una razón completamente nueva. Cuando llegué al vestíbulo principal, Brad y Murphy ya estaban despiertos de pie, con sus armas apuntando a la puerta. «Sargento, ¿qué diablos es eso?», susurró Murphy, con los ojos muy abiertos por el terror. El golpeteo continuó, constante, paciente. Hacía eco en nuestro refugio, cada golpe un martillazo en nuestros nervios ya destrozados. Era un sonido inquisitivo, como si estuviera probando la fuerza de la puerta, o quizás la fuerza de nuestra cordura. Me acerqué a la puerta a pesar de las protestas de Brad. Pegué la oreja al acero frío, escuchando. Podía sentir la vibración de los golpes a través del metal. Y detrás de los golpes oí algo más. Un susurro, un sonido gutural, siseante, que formaba palabras que no podía entender, pero que sin duda eran un lenguaje. Era como escuchar a una serpiente intentando imitar el habla humana. El horror de aquello me heló la sangre. Los monstruos de fuera estaban evolucionando. O quizás los que estaban en nuestra puerta ahora no eran los mismos que los que habíamos combatido al principio. Pasamos el siguiente ciclo de día en un estado de terror silencioso. El golpeteo no cesaba. A veces se detenía durante una hora, solo para volver a empezar. A veces en un lugar diferente de la enorme puerta. Nos estaba estudiando, mapeando nuestro santuario. Brad, a pesar de su pierna, se había arrastrado hasta una posición defensiva. Murphy no se apartaba de mi lado. El miedo era un olor palpable en el aire. Sabía que tenía que volver a los archivos del proyecto Quimera. La respuesta a lo que estaba pasando ahí fuera no estaba en nuestros manuales de campo. Estaba en ese búnker olvidado de 1962. Con el sonido de los golpes como una banda sonora infernal, volví a bajar. Esta vez busqué informes sobre las etapas avanzadas de la infección, y los encontré. Los científicos del proyecto Quimera habían descubierto que si un huésped sobrevivía a la fase inicial y violenta, el hongo no lo mataba. En cambio, seguía creciendo, reconfigurando el cerebro del huésped. Creaba nuevas vías neuronales. El sujeto desarrollaba una inteligencia astuta, casi depredadora. Conservaba ciertos recuerdos, aprendía. Se convertía en lo que los científicos llamaban un portador alfa. Un líder, un cazador. El informe describía cómo un portador alfa podía influir en los infectados menores, los zánganos, a través de feromonas y vocalizaciones de baja frecuencia. Podía organizarlos, dirigirlos, convertirlos de una horda sin mente en una manada de lobos. El documento especulaba que un alfa podría incluso recordar cómo usar herramientas simples, o cómo reconocer una puerta y un patrón de llamada. El sudor frío me corrió por la espalda. No estábamos siendo asediados por una plaga. Estábamos siendo cazados por un monstruo inteligente que comandaba un ejército de muertos. Busqué frenéticamente cualquier mención a una debilidad, un protocolo de contención, cualquier cosa. La mayoría de los documentos detallaban los fracasos, sujetos que se volvían demasiado inteligentes, que rompían la contención, masacres dentro del propio laboratorio subterráneo. Mencionaban el fuego como un método eficaz, pero inútil para nosotros aquí abajo. Luego encontré un apéndice final, un informe de cierre del proyecto, fechado en diciembre de 1962. Hablaba de un incidente catastrófico de contención que obligó a sellar esa sección de la base permanentemente. Según el informe, el sujeto cero, la fuente original del hongo modificado, se había liberado. Era un portador alfa de una inteligencia sin precedentes. Después de matar a la mayoría del personal del laboratorio, el ejército logró forzarlo a retroceder, no a matarlo. No podían matarlo. Era demasiado resistente. Así que lo atrajeron a la sección más profunda y antigua de la base, una cámara de contención de la era de la Segunda Guerra Mundial, y la sellaron.
Dinamitaron el único túnel de acceso. El proyecto Quimera fue clausurado, sus archivos enterrados, y el búnker que yo había encontrado fue sellado, con la esperanza de que el secreto muriera allí. El informe incluía un mapa, un antiguo plano del complejo de Fort Knox, mostrando la ubicación del proyecto Quimera, y más abajo, mucho más abajo, una cámara aislada marcada como bóveda de contención primaria. Mi dedo tembloroso siguió las líneas del plano. La bóveda de contención primaria, donde habían encerrado al monstruo original hacía más de 60 años, estaba situada directamente debajo de la estructura principal del depósito de lingotes. Estaba directamente debajo de nuestros pies. No estábamos en un refugio. Estábamos en el piso de arriba de una jaula. El golpeteo en la puerta principal se detuvo. El silencio repentino fue casi tan ensordecedor como el ruido. Murphy soltó un suspiro de alivio, pero yo no sentí nada. Sabía que no había terminado. Esperamos escuchando durante casi una hora, y entonces un nuevo sonido comenzó. No venía de la puerta, venía de abajo. Un arañazo, lento, pesado. El sonido de garras de 1 metro de largo raspando contra el hormigón del suelo. Screech. El sonido vibraba a través de las suelas de mis botas, subiendo por mis piernas. Brad palideció. ¿Qué es eso, Shaw? ¿Qué demonios es ese sonido? No tuve el valor de decírselo. El portador alfa de fuera, el que llamaba a la puerta, de alguna manera había despertado a la cosa de abajo. O quizás la cosa de abajo siempre había estado despierta, esperando pacientemente. Y ahora, después de 60 años de soledad, había oído a nuevos vecinos moverse en el piso de arriba. El arañazo se hizo más fuerte, más insistente. Screech, como si algo muy grande y muy viejo estuviera probando la fuerza del techo de su prisión, que era nuestro suelo. Ahora estamos atrapados entre dos pesadillas. Afuera, un monstruo inteligente y evolucionado con un ejército de muertos está tratando de derribar nuestra puerta. Adentro, o más bien debajo, la fuente de toda esta plaga, el sujeto cero, una criatura que ha estado pudriéndose en la oscuridad durante 6 décadas, está intentando abrirse paso hacia arriba. Este no es un refugio, nunca lo fue, es una caja de cebo. Y la trampa se está cerrando desde arriba y desde abajo. He traído los archivos del proyecto Quimera a la oficina. Los estoy leyendo todos, cada palabra, buscando una salida, una debilidad, una esperanza. Brad y Murphy están conmigo. Les he contado todo. El silencio que siguió a mi explicación fue lo más pesado que he experimentado nunca. Murphy simplemente se acurrucó, temblando. Brad, el soldado, empezó a hacer preguntas tácticas. ¿Qué tan grueso es el suelo? ¿De qué está hecho? ¿Hay alguna otra salida en estos planos? Estamos trabajando juntos, pero el miedo es tan espeso que casi puedo saborearlo. El arañazo de abajo es constante ahora. A veces se detiene y oímos un golpe sordo y pesado. Thump. Y luego otro. Thump. Está golpeando el techo. Nuestro suelo. Cada golpe hace vibrar ligeramente los montones de oro, que emiten un suave tintineo como campanillas de viento en el infierno. La criatura de la puerta principal también ha reanudado su asalto. Ya no golpea. Ahora es un sonido de raspado constante y furioso, como si estuviera usando una herramienta para desgastar el acero. Están trabajando en conjunto, o compitiendo para ver quién nos alcanza primero. Encontré una nota personal de uno de los científicos, metida en una carpeta. El sujeto cero muestra una capacidad de comunicación rudimentaria, escribió. Parece influir en otros organismos infectados a distancia, una especie de resonancia en la propia estructura fúngica. Temo que su contención no sea un final, sino una pausa. Si alguna vez otro de su especie evoluciona lo suficiente cerca, podrían hablar, podrían coordinarse. La nota está fechada el día antes del cierre del laboratorio. El científico sabía lo que iba a pasar. Lo sabía hace 60 años. Nuestro pequeño reino está encogiéndose. Ya no nos aventuramos lejos de la oficina central. El sonido de abajo es más fuerte en los niveles inferiores y el de la puerta principal domina el vestíbulo. Estamos confinados a este pequeño espacio, rodeados por el oro inútil. La ironía es casi poética. La mayor concentración de riqueza del mundo, y nosotros, sus únicos habitantes, estamos esperando a ver si nos devora un monstruo de arriba o un demonio de abajo. El oro no nos protegerá. Las paredes no nos protegerán. El generador sigue funcionando, sigue dándonos luz y aire. Pero por primera vez deseo que se apague. Deseo la oscuridad y el silencio. Quizás si no hiciéramos ruido, si no tuviéramos luz, se olvidarían de nosotros. Quizás pensarían que esta tumba está vacía y se irían a buscar presas a otro lugar. Pero sé que es una falsa esperanza. Saben que estamos aquí. Pueden olernos. Pueden oír los latidos de nuestros corazones. Pueden sentir nuestro miedo. Y eso es lo que más les atrae. Murphy ha empezado a rezar. Susurra las oraciones que su madre le enseñó una y otra vez.
No sé si reza por la salvación o por una muerte rápida. Brad está limpiando su arma por enésima vez. Un movimiento metódico para ocupar sus manos y su mente. Y yo sigo leyendo. Sigo buscando en estas páginas amarillentas una clave, un arma secreta, un milagro olvidado. Pero todo lo que encuentro son más razones para perder la esperanza. Más descripciones de la inteligencia, la fuerza y la malevolencia de las criaturas que nos acechan. El arañazo de abajo se ha concentrado en un solo lugar, justo debajo del almacén principal de alimentos. Vamos allí a veces los tres juntos y nos quedamos en silencio escuchando. El sonido es tan claro ahora, tan cercano, que es como si solo una fina capa de hormigón nos separara. Podemos oír la textura de lo que sea que esté usando para cavar. No es solo un arañazo, es un desgarro. Está rompiendo el hormigón. Está subiendo. He estado pensando en la puerta de la bóveda. 21 toneladas de acero y hormigón, diseñada para resistir una explosión nuclear. Pero no fue diseñada para resistir un asedio paciente e inteligente. La criatura de fuera está encontrando las debilidades, los puntos de tensión en el mecanismo de cierre. El raspado se concentra ahora alrededor de las bisagras y los pernos de bloqueo. No está intentando derribar la puerta, está intentando desmontarla, pieza por pieza. Hay un último informe en la caja del proyecto Quimera que no había leído. Es un perfil psicológico del sujeto cero, basado en las observaciones de los científicos. Habla de su capacidad para resolver problemas, de cómo aprendió a evitar las trampas y a explotar los miedos de sus captores. Pero hay una frase al final del informe que me ha dejado sin aliento. El sujeto muestra una forma de sadismo. No mata a sus presas inmediatamente. Parece disfrutar del proceso de la caza, del terror de la víctima. A menudo acorrala a su presa y espera. La observa, la estudia, disfruta de su desesperación antes del golpe final. Ya no sé de cuál de los dos monstruos habla el informe, el que está debajo golpeando nuestro suelo, o el que está fuera desmontando nuestra puerta. ¿O son lo mismo? ¿Dos partes de una misma conciencia jugando con nosotros? Un juego sádico del gato y el ratón, donde nosotros somos el ratón, y la trampa es la bóveda más segura del mundo, y el juego se está acercando a su fin. Puedo sentirlo. El aire está cargado de finalidad. Murphy dejó de rezar. Ahora está sentado en silencio mirando un punto vacío en la pared. Brad ha dejado de limpiar su arma. Ahora solo la sostiene con los nudillos blancos, y yo he dejado de leer. He cerrado el último archivo. No hay más secretos que descubrir. Solo queda la verdad desnuda y horrible de nuestra situación. Hemos sobrevivido al fin del mundo solo para convertirnos en el juguete de las criaturas que lo heredaron. El sonido de abajo ha cambiado de nuevo. El arañazo se ha detenido. Ahora es un sonido de fractura, un crujido, crack, como el hielo rompiéndose en un lago helado. Un crujido largo y profundo que recorrió todo el suelo de la bóveda, haciendo que las luces parpadearan. Una grieta. Ha creado una grieta. No sé qué tan grande es, pero el sonido fue inequívoco. Ha roto la primera capa y sigue trabajando. He tomado una decisión. No vamos a esperar aquí a que nos casen. No vamos a hacer el ratón en su juego. Somos soldados. Moriremos como soldados. He hablado con Brad y Murphy. Hay miedo en sus ojos, pero también hay algo más. Alivio. La resignación a la batalla es más fácil de soportar que la tortura de la espera. Tenemos un plan. Un último plan desesperado. Probablemente no funcionará, pero es mejor que morir acurrucados en la oscuridad. Vamos a usar el oro. No como una barricada, sino como un arma. Hay un pequeño montacargas en la bóveda, todavía funcional. Vamos a cargar una de las jaulas de acero con tantos lingotes de oro como podamos. Miles de kilos de metal denso. Luego, la llevaremos al vestíbulo principal. Y esperaremos. Esperaremos a que la criatura de fuera finalmente rompa las bisagras de la puerta. A que abra esa primera rendija. Y cuando lo haga, vamos a soltar el peso del mundo sobre ella. Es un plan de todo o nada. Si funciona, quizás podamos matar al alfa de la puerta. Quizás eso desoriente a la horda y nos dé una oportunidad por pequeña que sea. Si no funciona, la puerta estará abierta y seremos arrollados. Y todo esto sin tener en cuenta a la criatura que sigue abriéndose paso desde abajo. Pero es una acción, es una respuesta. Es nuestra forma de gritarle al abismo que no nos rendiremos en silencio. Hemos empezado a mover el oro. El sonido de los lingotes chocando entre sí es el único ruido que hacemos. Ya no hablamos. No hay nada más que decir. Trabajamos en un silencio sombrío. Un equipo de 3 hombres construyendo nuestra propia y última arma. Cada lingote que levanto es pesado. Pesado por su propio peso y pesado por el peso de la historia, de la civilización, de todo lo que se ha perdido. Estamos convirtiendo el mayor tesoro de la humanidad en una simple bala de cañón. El sonido del raspado en la puerta principal se está volviendo más frenético, más fuerte. La criatura sabe que estamos haciendo algo.
O quizás solo está impaciente. El juego se ha vuelto aburrido. Quiere su premio. El crujido de abajo también es más frecuente ahora. Pequeños trozos de hormigón caen del techo en el almacén. El aire está lleno de polvo de cemento. Se está acercando. Por ambos lados. Es una carrera. Esta podría ser la última entrada que escriba en este diario. Si alguien encuentra esto algún día, quiero que sepa que no morimos de miedo. Morimos luchando. Que 3 soldados del ejército de los Estados Unidos se mantuvieron firmes hasta el final en el corazón de Fort Knox. Que nos enfrentamos al fin del mundo y no parpadeamos. Puede que sea una mentira. Puede que por dentro esté gritando. Pero es la mentira que elijo vivir en mis últimas horas. Estamos listos. La jaula de oro está en posición. Nuestras armas están cargadas. Brad está sentado con la espalda apoyada en la pared, con su rifle apuntando a la puerta. Murphy está a mi lado, con la mirada fija, decidida. Estamos escuchando los sonidos de nuestra muerte acercándose. El raspado metálico de la puerta, el crujido del hormigón bajo nuestros pies. Es casi pacífico ahora. La aceptación, el fin de la incertidumbre. El raspado en la puerta se ha detenido. Un pesado clan metálico resonó en el vestíbulo. Uno de los pernos de bloqueo principales acaba de ceder. Se puede ver una fina línea de oscuridad exterior en el borde de la puerta. Una oscuridad que no es la del interior. Una oscuridad llena de cosas. La criatura de fuera está a punto de entrar. Y la de abajo, el suelo bajo mis pies acaba de temblar. No voy a escribir más. Es la hora. Hemos colocado este diario en una caja de metal sellada en la oficina trasera del proyecto Quimera, con los archivos. Quizás la bóveda resista. Quizás nuestro plan funcione. Quizás el mundo vuelva a ser normal algún día y alguien encuentre esto. O quizás esto solo sea un epitafio en una tumba de oro, esperando a ser enterrado bajo el polvo del tiempo. Sea como sea, se acabó. Show, fuera. Un último pensamiento. Si hay un Dios, espero que no se parezca en nada a las cosas que hemos encontrado aquí abajo. Porque si esto es lo que se esconde en la oscuridad, prefiero el vacío. El crujido de abajo es ahora un agujero. Puedo olerlo. Puedo oler la tierra húmeda. Y algo más. Algo viejo. Muy, muy viejo y hambriento. La puerta principal se está abriendo. Puedo ver una mano. No, una garra. La garra que se deslizó por la grieta de la puerta no era de carne y hueso. Era larga, quitinosa, de un negro enfermizo como la pata de un insecto gigante fusionada con los dedos de un esqueleto humano. Se movía con una inteligencia fluida y deliberada, arañando el metal con un sonido que me erizaba la columna. No intentaba forzar la entrada. Estaba sintiendo el aire, probando nuestra presencia, saboreando nuestro miedo. Detrás de ella, en el desgarro de oscuridad, un único ojo brillaba con una luz fosforescente y malevolente. Un ojo que nos veía, un ojo que nos conocía. Era el Alfa, y había llegado para cobrar su deuda. Al mismo tiempo, el agujero en el suelo exhaló. Fue la única forma en que pude describirlo. Una bocanada de aire antiguo y rancio, un olor a tierra húmeda, a hongos podridos y a algo más profundo, algo mineral y muerto. Los tentáculos que le siguieron no eran rápidos, eran gruesos como los brazos de un hombre, de un color pálido y venoso, cubiertos por una fina capa de baba. Se movían como pitones ciegas, explorando los bordes del agujero en el hormigón, su fuerza agrietando y ensanchando la fisura con cada lenta pulsación. El sujeto cero estaba despertando a su nuevo mundo. Estábamos en el epicentro de un terremoto silencioso, congelados en el tiempo por una fracción de segundo. Nuestras mentes luchaban por procesar las dos amenazas imposibles. Frente a nosotros, un cazador evolucionado, una criatura de pesadilla de la Guerra Fría. Debajo de nosotros, un horror Lovecraftiano, la raíz misma de la plaga ascendiendo desde las entrañas de la tierra. La mirada de Murphy se movía de la puerta al suelo, su cordura deshilachándose visiblemente. Brad, sin embargo, se mantuvo firme. Su rostro era una máscara de dolorida determinación. Me miró, luego a la jaula de oro. Un asentimiento. El plan se mantenía. Íbamos a elegir a nuestro demonio. Ahora. La voz de Brad fue un ladrido, una última orden que cortó nuestra parálisis. La garra en la puerta se retiró y la puerta comenzó a abrirse bajo la presión de un cuerpo masivo. El Alfa estaba entrando. Mientras Murphy y yo nos lanzábamos sobre la palanca de liberación del montacargas, lo vi en su totalidad. Era alto, terriblemente demacrado, su piel estirada sobre una estructura ósea que parecía demasiado grande para un ser humano. Su uniforme militar estaba podrido sobre su cuerpo, y su cabeza estaba inclinada en un ángulo que sugería una columna vertebral rota. Pero sus ojos ardían con una inteligencia antigua y un odio puro. Tiramos de la palanca. Hubo un gemido ensordecedor de metal protestando, el sonido de engranajes liberando una tensión para la que no estaban diseñados. Por un instante, nada sucedió. Luego,
Con una sacudida que estremeció el suelo, la jaula de acero llena de oro cayó. No fue una caída, fue un borrón. Una guillotina de 4 toneladas de riqueza humana cayendo sobre la criatura que había venido a reclamar nuestro mundo. El alfa levantó la cabeza. Sus ojos inteligentes se abrieron de par en par por la sorpresa. Una emoción casi humana, un segundo antes del impacto. El sonido del impacto fue indescriptible. No fue un estruendo, fue un trueno sólido, una nota grave que hizo vibrar cada hueso de mi cuerpo y cada lingote en la sala. El alfa desapareció bajo una avalancha de acero y oro, aplastado instantáneamente. Por un momento glorioso y demente, pensé que lo habíamos logrado. Grité un grito de triunfo que se convirtió en cenizas en mi boca, porque el suelo, ya debilitado por la criatura de abajo y ahora sometido al impacto de un meteorito de oro, cedió por completo. Donde la jaula había caído, ahora había un cráter que conectaba nuestro santuario con el infierno que se escondía debajo. Pero eso no fue todo. La fuerza del impacto y el colapso del suelo hicieron que la puerta principal de la bóveda, ya dañada, se saliera de sus goznes superiores. Se inclinó hacia adentro con la lentitud de un iceberg volcándose, abriendo una enorme brecha al mundo exterior. Habíamos matado al cazador, pero al hacerlo, habíamos derribado los muros de nuestro castillo. De repente, la horda de afuera tenía un camino para entrar. El caos estalló. Desde la brecha de la puerta, los muertos comenzaron a entrar. No de forma inteligente como el alfa, sino como un torrente de cuerpos tropezantes, impulsados por el hambre y el sonido. Y desde el agujero en el suelo, los tentáculos del sujeto cero se alzaron como un bosque de serpientes pálidas, agitándose en el aire, ahora libres. Estábamos en una isla en medio de un río de muerte que se fusionaba, desde 2 frentes distintos. Nuestra fortaleza se había convertido en nuestra tumba abierta. Espalda contra espalda, gritó Brad. Formamos un pequeño triángulo de desesperación en medio de la sala. El oro esparcido a nuestro alrededor como ofrendas en una pira funeraria. Nuestro último reducto. Y abrimos fuego. El sonido de nuestros M4 llenó la bóveda, una cacofonía de desafío final. Disparos controlados, ráfagas cortas. Cada bala encontraba un objetivo. Los cuerpos de los zánganos caían, pero eran reemplazados por más. Disparé a los tentáculos, pero las balas solo los atravesaban dejando agujeros que se cerraban lentamente. Eran demasiado grandes, demasiado alienígenas. Mi miedo desapareció reemplazado por una extraña claridad. Una calma de campo de batalla. Vi a Brad, incluso con la pierna rota, disparar metódicamente. Cada disparo una declaración de que no moriría tumbado. Vi a Murphy, el chico al que habíamos intentado proteger, luchar con la furia de un hombre que ya no tenía nada que perder. Un grito saliendo de sus pulmones con cada ráfaga. Y yo luché junto a ellos, no por la supervivencia, sino por el honor de morir junto a hombres como ellos. Uno de los tentáculos, más rápido que los demás, chicoteó y se enroscó en la pierna herida de Brad. Gritó, un sonido agudo de dolor y sorpresa. Disparé al tentáculo, vaciando medio cargador en él, pero no lo soltó. Simplemente apretó más. Con una fuerza imposible, lo arrastró al suelo, tirando de él hacia el agujero que se abría. Lo último que vi de Brad fue su mano extendida hacia mí, sus ojos desorbitados de terror antes de desaparecer en la oscuridad palpitante. La pérdida de Brad rompió nuestra formación. La horda de la puerta avanzó y uno de ellos agarró a Murphy por el hombro. Murphy se giró, apuñalando a la criatura en el cráneo con su cuchillo de combate, pero otro lo agarró por detrás, y luego otro. Fue sumergido, su rifle cayendo al suelo con un golpe sordo. Su último grito fue ahogado por la masa de cuerpos que lo devoraba. Ahora estaba solo. Me quedé de pie en medio del oro y la muerte, rodeado, sin ningún lugar a donde correr. Seguí disparando. Mi cuerpo actuaba por instinto, mi mente un observador distante. Retroceder, girar, disparar. Cada disparo era un adiós a Ewan que se sacrificó, a Walsh que confió, a Kim que cayó, a Brad que lideró, a Murphy que luchó. Mi rifle se quedó vacío con un clic seco. Lo dejé caer. Saqué mi pistola. Tenía una última bala en el cargador. Era para mí. Siempre fue para mí. Levanté la pistola hacia mi sien. El acero estaba frío contra mi piel sudada. Cerré los ojos. Y entonces lo sentí. Una garra en mi tobillo. Miré hacia abajo. De entre la carnicería de la jaula de oro caída, una garra negra y quitinosa estaba agarrando mi bota. La cosa, el alfa, estaba aplastado, roto, pero una parte de él aún vivía. Una garra, un brazo y un ojo, mirándome desde entre los escombros, ardiendo con un triunfo malévolo. Me había atrapado. La ironía era tan perfecta que era casi hermosa. Atrapado por el monstruo que creía haber matado. Aparté la pistola de mi cabeza y apunté al ojo que brillaba en la oscuridad. Mi último acto no sería de escape, sería de desafío. Sonreí.
Y mientras lo hacía, un tentáculo pálido y frío como el mármol se enroscó en mi otro brazo, su superficie palpitando con una vida antigua y hambrienta. Atrapado, atrapado entre lo nuevo y lo viejo, entre el odio inteligente y el hambre sin fin, mi mundo se redujo a esto: el agarre de la garra, el agarre del tentáculo, la cara de un muerto acercándose a la mía, su boca abierta en un gemido silencioso, el olor a tierra y muerte, el brillo del oro inútil y el peso de mi pistola en mi mano. Una bala, un ojo, un último momento de elección. No recuerdo si disparé, no recuerdo el sonido, solo recuerdo el agarre, el tirón desde dos direcciones a la vez y luego la oscuridad, el silencio, el fin de todo.